Señor les bendiga, amados hermanos. Es un gusto, un privilegio poder compartir la palabra nuevamente con ustedes y en este momento haciéndolo en simultáneo, ¿sí? A partir de ahora por Zoom con todos los hermanos reunidos y a través de Facebook, a quien también les damos la bienvenida a los hermanos que están conectados. Todavía es raro y no es bueno acostumbrarse a este tipo de modalidad de reuniones, pero son los medios de gracia que el Señor nos permite tener para poder compartir la palabra y reunirnos por lo menos virtualmente hasta que pase este momento de prueba y que podamos volver a estar juntos nuevamente. En este momento me gustaría que despojemos de nuestros pensamientos, de nuestra mente, cualquier otro tipo de pensamientos de preocupación o de angustia o de cualquier situación, y que nos enfoquemos y nos conectemos con la palabra de Dios y el espíritu de la palabra. Que necesitamos más que nada poder escuchar el mensaje que nos va a poder ayudar a encontrar y a vivir y a gozar en esa libertad que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar justamente. El tema de hoy es: la verdad os hará libres. Ese es un texto que está claramente conocido en Juan capítulo 8 versículo 32, cuando dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este tiene un contexto muy fuerte en el cual el mismo Jesús a aquellos judíos que venían siguiéndoles y que prácticamente estaban teniendo ellos una vida convencida de su triunfo por ser hijos de Abraham, Dios les estaba mostrando principalmente a través de la persona que nosotros vemos protagonista acá, que es nuestro Señor Jesucristo, diciéndole que ellos no eran de arriba, eran de abajo, que ellos estaban viviendo un engaño, que no estaban viviendo en la verdad, y que el Hijo del Hombre es el que vino a traer la verdad. Y quiero dar la introducción de este sermón. Allí por el año 1998, una película se estrenó interpretada por Jim Carrey, una película dirigida por Peter Weir, en la cual fue un gran impacto ese momento. La película pueden verla aún hoy en día los que no la conocen. Esa película hace referencia al nombre de Truman Show, que quiere decir el show de Truman. Y la verdad que es curioso entender que esta película justamente hace referencia a que es un reality show de la vida de un hombre que fue prácticamente llevado a una vida ficticia, falsa, desde que nació. Él nació y fue creado justamente un ambiente como un mundo real, pero era falso, y donde toda su vida, todos sus hechos, todo su acontecimiento, su crecimiento estaba registrado por cámaras en todo lugar, y donde el mundo real que estaba afuera estaba viendo como un show la vida de Truman. O sea que todos conocían a Truman, era famoso, y todos sabían que era un show, como un reality, menos Truman. Truman era un joven vendedor de seguros, que él estaba viviendo una vida preciosa, sin problema, en una ciudad bella, tenía muy buena relación con todos los vecinos, hasta llegó a enamorarse de una chica, pero todos eran actores. El único que era engañado era Truman. Y justamente el nombre de este autor o este personaje se llama Truman, que es una composición de dos palabras en inglés, que es la palabra true, que significa verdad, y la palabra man es hombre. O sea, lo que quiere decir es el verdadero hombre o el hombre verdadero. Pero lo que quiere transmitir esa película es ni más ni menos cómo una persona puede vivir engañada toda su vida. Y lo más triste de todo esto es que en algún momento este personaje, Truman, se da cuenta de que había vivido toda su vida en un escenario montado. Era una ciudad falsa, era como un domo, como una esfera, donde todo adentro era un estudio, todo era falso. Y la explicación de esta mejor frase de la película Truman Show es que existe un mundo falso, ¿sí? Existe un falso mundo real y existe un verdadero mundo real.
Entender esto, si pensamos que existe un mundo real y un mundo falso, implica reconocer claramente que existen dos clases de personas. Personas que conocen la verdad y personas que ignoran esa verdad. En este mundo en el cual Truman vivía, él vivía en todo un engaño, todo falso, pero él no sabía, él no se daba cuenta, él estaba viviendo, compartiendo con personas que querían y todos eran actores, todos eran falsos. Esta película o esta historia relata o termina de que él se da cuenta de que las cosas que sucedían comenzaban a ser recurrentes para él y comenzaban a ser notorias de que algo no estaba bien. Hasta de llegar a dudar y empezar a darse cuenta que en su casa había cámaras, en el trabajo había cámaras, en donde él iba había cámaras, y empezó a dudar. Entonces él pensaba que estaba siendo muy observado, entonces decide tomar un barco y navegar, abandonar la ciudad donde estaba, y él se pensaba muy feliz, muy contento que se iba a ir a otra ciudad, a otro lugar, hasta que llega a una pared falsa que simulaba ser el horizonte del mar, donde estaba el cielo abierto, pero era una pared falsa y allí se da cuenta que todo era una mentira, hasta que encuentra una escalera que puede salir al mundo real. Les recomiendo a aquellos hermanos que no la vieron que puedan entender a través de esta película lo que es vivir un mundo real y un mundo falso. Y yo quiero hablar de la verdad, hermanos. Estamos viviendo en un tiempo donde hay muchos hermanos y muchas personas en el mundo que a través de grandes teorías conspirativas y grandes dudas que se lleva de decir esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad o esto es verdad. Muchos pueden decir el virus es una ficción, otros pueden decir el virus es una realidad, otros pueden decir la vacuna es un regalo de parte de Dios para sanar, otros pueden decir no, la vacuna es el implante de un chip del 666, otros dicen que vamos a ser dominados por extraterrestres. O sea, cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su verdad. Y Poncio Pilato, él hizo referencia a la pregunta que creo yo que fue más trascendente en toda la historia. Allí en Juan capítulo 18, versículo 37, Jesús le dijo, versículo 38, 18, 38, Jesús le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esa pregunta es muy importante, ¿qué es la verdad? Y justamente Jesús en el versículo 37, cuando Pilato le dice, tú eres el rey, él le respondió y le dijo, tú dices que lo soy, pero yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Jesús dijo esto, yo he nacido y he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad, para que conozcan la verdad. Y haciendo justamente referencia a esto, es que el versículo 32 del capítulo 8, que dice referencia al principio, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, Jesús viene a traer la respuesta de la verdad. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo contrario a la verdad? ¿Qué es lo contrario? ¿Es la mentira? ¿Es el engaño? ¿Es la fantasía? ¿Es lo irreal? ¿Es lo imaginario? ¿Es lo falso? ¿Cuándo comenzó a manifestarse esta mentira? ¿En algún momento? Bueno, la gente no comenzó a mentir desde que comenzó esta pandemia, no comenzó a mentir desde que comenzó el mundo satelital de las comunicaciones globales. La gente no comenzó a mentir desde alguna oportunidad que se ha dado para salir de paso. La mentira se comienza desde el Edén, se gestó allí en la caída de Adán y de Eva. En esa mentira donde nosotros vemos que en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente le dice a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, la mujer entra en esa pregunta que la llevaba a un engaño, y cuando ella le dice
que Dios le había dicho: de todo árbol del que está en el huerto podemos comer, más del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no es verdad, no moriréis, no pasa nada, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Allí comenzó la mentira, mis hermanos. Allí comenzó el engaño. Desde ese momento, cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, de la presencia de Dios, de la comunión y la relación con Dios, Dios, que es la verdad, dejó de tener protagonismo en la vida de Adán. Y Adán comenzó a vivir una mentira. Comenzó a fabricar un mundo mentiroso. Vemos que en Edén comenzó allí con la caída del hombre. Por eso es que desde ese momento toda la humanidad, absolutamente toda la humanidad, incluso nosotros, vivíamos en un mundo irreal como Truman. Vivíamos en una fantasía. Vivíamos lejos de la verdad. Por eso es que cuando Satanás dice: ustedes pueden ser como Dios, ustedes pueden crear su mundo como quieran, ustedes pueden establecer las reglas que quieran. Por eso es que el hombre que cree que es como Dios, el hombre cree que puede vivir sin Dios. El hombre cree que puede vivir autónomo, sin responder a Dios ni tener en cuenta a Dios, como lo dice la palabra. El hombre, el pecador, no busca a Dios, no tiene en cuenta a Dios, no ama a Dios, no toma su palabra, no resiste su palabra, no la busca. ¿Por qué? Porque el hombre vive un mundo engañado, en un mundo irreal, en un mundo de fantasía, donde cree que puede lograr todas las cosas. Por eso es que el pecador fabricó su mundo conforme a su concupiscencia, un mundo sin las leyes de Dios, un mundo creado con leyes anti Dios. Es un mundo en el cual no tolera la palabra, no ama la palabra, y es un mundo que se dedica a predicar falsos mensajes. Por eso es que permanentemente el hombre está maquinando ideas, y esas ideas la patentan como verdades, y que si antes estaban un poco ocultas, hoy están totalmente abiertas, en el sentido de que hoy ya no hay solamente dos géneros sexuales, hombre y mujer, sino que hay multitud de géneros. Por eso dice diversidad de géneros, porque hay de todo tipo de cosas como te quieras percibir. Esa es la verdad que te dice este mundo. Así como el mundo está promoviendo la zoofilia, la pedofilia, la necrofilia, todo tipo de promiscuidad sexual lícita, esa verdad no es la verdad que Dios ha establecido, sino es la verdad que el mundo falso ha creado. El mundo ha puesto como mentiras acerca de cómo relacionarse con Dios, con lo que quieran tener alguna relación con Dios. Y obviamente ese Dios es falso, no es el Dios de la Biblia. Obviamente que las religiones creadas por el hombre son falsas, no es la relación que Dios busca tener con el hombre. Por eso es que muchos están detrás de estilos de vida cristianas, modales cristianos, molduras hechas por el hombre, tradiciones, cultos, fiestas solemnes, situaciones que aparentemente crean la espiritualidad del ser, pero lo que pasa es simplemente que viven una vida sin conocer la verdad. Por eso un mundo creado lejos del diseño de la palabra de Dios es un mundo en el cual el apóstol Pablo claramente lo deja escrito, lo deja establecido, lo deja muy al descubierto, porque en Romanos capítulo 1 habla de la culpabilidad del hombre. El hombre es culpable del mundo irreal. El hombre es culpable de vivir una mentira. El hombre es culpable de creer las mentiras y desobedecer la voluntad de Dios. Y en Romanos, justamente, capítulo 1, nosotros encontramos algo muy triste, muy doloroso, muy terrible, que lo denuncia el apóstol Pablo, cuando dicen en el versículo 22, dice: profesaron
profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesaron ser sabios, se hicieron tontos. Versículo 24 dice, 23, cambiaron la gloria de Dios por la mentira. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto es terrible, hermanos, porque acá no vemos inocencia del hombre, sino culpabilidad del hombre. ¿Por qué? Porque dice, cambiaron el uso natural de las cosas. Cambiaron la verdad por la mentira. Esto quiere decir que voluntariamente ellos evaluaron entre qué era correcto y qué era incorrecto, qué era bueno, qué era malo, y ellos decidieron, evaluaron y escogieron para sí lo que consideraban para ellos correcto y escogieron mal, eligieron mal. Por eso es que nosotros vemos que cuando el hombre desde Edén crea un mundo mentiroso, un mundo falso y lo vive como real, como que todo está bien, como que necesitamos vivir en este mundo y disfrutar de la vida, déjeme decirle que por cada yerro del hombre, por cada engaño que el hombre cree como si fuera una verdad, está diciendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno, que la luz es tinieblas y las tinieblas es luz, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo, y lo que está diciendo Dios por cada una de esas afirmaciones del hombre es ¡ay! 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 Es una exclamación de dolor, pero de la aplicación de la ira de Dios, por cuanto muchos siguen viviendo en el engaño y no escuchan que hay los ayes de Dios. Por eso, mis hermanos, es que al igual que Truman, hay dos clases de personas. Los que viven en la verdad, en un mundo real, conociendo la verdad, y los que viven en la mentira, en un mundo irreal, en un mundo falso, ignorando la verdad. Y me apena tanto, mis hermanos. Anoche le comentaba a mi esposa, mientras trataba de ver algunos sermones en vivo que se puede ver hoy, de muchas iglesias, o de la gran mayoría de las iglesias, y me causaba una profunda tristeza. En verdad me entristecía tremendamente, hermanos, de ver cómo muchos lo que profesan conocer a Dios, muchos de los que dicen usar la Biblia como su baluarte de la verdad, como el parámetro de la verdad, viven engañados y siguen engañando con falsas maneras de vivir y no como la palabra de Dios nos enseña. Engañando a través de lo que le llaman evangelio y es un falso evangelio. Vendiendo y promoviendo sus espectaculares formas de hacer cultos o sus estructuras eclesiásticas, hasta el merchandise y el confort de sus templos, y no está la palabra de Dios. Recuerda, mi hermano, que ya lo dijo Jesús en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico, que no necesitas nada, que estás bendecido, que estás bien en todo, pero tú no sabes que eres un pobre, un miserable, un ciego, un desventurado, un desnudo. Tú no sabes. Jesús ve la realidad, que muchos no están viendo la realidad. Jesús estaba diciéndoles algo terrible, mis hermanos. Para dentro de las puertas, tú dices que no necesitas nada, pero yo estoy afuera. ¿Cuántas iglesias, cuántos predicadores, cuántos pastores que se jactan de tener la mejor iglesia, las mejores organizaciones, los mejores hermanos, las mejores bandas musicales, el mejor merchandise? Dicen, estamos en pleno avivamiento, estamos creciendo, tenemos poder del Espíritu Santo, tenemos tantas cosas, pero el Señor está afuera, mis hermanos. Están viviendo con la verdad afuera de sus vidas, están viviendo un engaño. ¿Dónde nosotros estamos convencidos que vivimos en la verdad? Si no es en Cristo. ¿Dónde estamos nosotros convencidos, mis hermanos,
que un día cuando comparezcamos ante el juicio de gran trono blanco, ante el gran Rey de Reyes, nosotros vamos a decir, Señor, yo estoy convencido de mi salvación. ¿Dónde? ¿En lo que nosotros hicimos? ¿En lo que nosotros participamos? Pertenecer a una iglesia local no es garantía de salvación. Asistir a todas las reuniones presenciales o virtuales no es garantía de salvación. Hacer todos los bienes no es ningún tipo de garantía de salvación. Ni aunque diera mi cuerpo a ser quemado en la hoguera, no es garantía de salvación. Ni siquiera el arrepentirme como un acto mío es un acto de salvación. Es la gracia del Señor que nos dio la libertad de la esclavitud, de la mentira del pecado en nosotros y nos hizo verdaderamente libres. En el contexto que estamos leyendo nosotros de Juan capítulo 8, y voy a ir al contexto ahora, vemos nosotros las distintas reacciones. Ahora voy a leer un poquito desde el versículo 21 del capítulo 8, para que entremos en la escena de esta realidad. La pregunta es que usted debe hacerse, ¿estoy yo caminando en la verdad o todavía estoy viviendo en un mundo de fantasía creado incluso por los muchos evangélicos que han conocido la religión pero no a Cristo? Porque muchos han vivido una expresión solamente de culto, pero no una vivencia y una experiencia real con el Señor Jesucristo. Muchos pueden haber dudado de Abraham y de sus locuras de ser él padre de multitudes, pero él tuvo el encuentro con Dios. Muchos pueden haber dudado de Moisés, diciendo, ¿quién es este para que venga a hablar de parte de Dios? Pero fue Moisés el que estuvo cara a cara con el Señor y de allí vino con su rostro lleno de gloria. Él recibió la palabra directamente del Señor. Mis hermanos, hay que vivir la experiencia de estar con el Señor. Y muchos viven una ficción. Y muchos viven por lo que me dijeron otros, por lo que me contaron otros, pero no tienen una experiencia real con el Señor. Y esto es lo que pasaba, dice claramente aquí en Juan capítulo 8, versículo 21. Otra vez Jesús le dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Y decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ustedes viven una mentira, viven un engaño, no están en la verdad. Hermanos, yo no sé qué sentiría usted si usted escuchara decir por la boca del mismísimo Jesucristo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Hermanos, esto es como alguien te diga, de acá al frente, tú estás al frente, yo estoy en la otra vereda. Hermanos, no podemos pasar un minuto más en nuestras vidas sin estar convencidos por el Espíritu Santo que yo estoy en Cristo, con Cristo y vivo para Él y por Él. Porque Jesús dijo, separado de mí nada puedes hacer, ni siquiera salvarte. Esto le dijo. Por eso, versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo le he oído de él. Esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino lo que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál fue la reacción? Pues si ven la película Truman, verán la crisis que él entra al darse cuenta que había vivido un engaño. Naturalmente nosotros no queremos reconocer el engaño. Por nuestro ego no queremos vernos doblegados al pensar que fuimos víctimas de la mentira. Pero creo que todos los hermanos que están aquí conectados conmigo o los que pueden estar viendo este video por Facebook, en algún momento nos hemos dado cuenta de que hemos vivido un falso evangelio, que hemos vivido una falsa realidad cristiana que nosotros hemos edificado. Llamémosles tradiciones, costumbres denominacionalistas o impartición patriarcal de un pastor que se cree el dueño de la iglesia y ha puesto reglas y cuantas cosas más. Pero ¿cuántos cristianos no tienen esa madurez espiritual para escudriñar la palabra y gozarse, sino que esperan que les den la comida ya masticada de lo que quieren decir los demás, y ninguno escudriña la palabra de Dios? Por eso son fácilmente engañados. Y cuando de pronto conocen la verdad, cuando de pronto conocen la sana doctrina, cuando de pronto se encuentran con la verdad escritural, comienza a golpear fuertemente las fortalezas que hemos edificado por años, hermanos. Entonces la naturaleza nuestra, esa naturaleza de Adán que todavía está en nosotros, peleando, luchando con la nueva criatura, la nueva naturaleza, la nueva vida que es Cristo en nosotros, esa lucha que tenemos es que la vieja naturaleza no acepta que se ha equivocado. Prefiere culpar a otros, o hasta tal vez quiere hacer que esa mentira parezca verdad. Parezca verdad. Por eso es que la reacción de ellos, cuando escucharon esto de parte de Jesús, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Libres de qué? Jesús apuntó a lo más profundo, no a esa libertad que la religión le daba, sino a lo que ellos no podían ser libres, que era de la esclavitud, del pecado, era de la mentira que Satanás le había inyectado desde Adán, allí en el Edén. No moriréis, no pasa nada, sabe Dios que serán como dioses si ustedes comen de ese árbol. Jesús les respondió y les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús dijo: conocerán la verdad. Esa actitud natural que tenemos todos de la negación es justamente por el impacto de la confrontación de la verdad con nuestra mentira o nuestro mundo mentiroso. Jesús confrontó fuertemente en el Mateo capítulo 7, no lo busque, pero dice Mateo 7 que él, hablando de los fariseos, lo confrontó fuertemente, y 7 veces en el capítulo 23 Jesús los trata como hipócritas. Porque dicen y no hacen, no viven una realidad, viven una hipocresía. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que también ese mensaje es para nosotros. Porque nosotros fuimos llamados a vivir la verdad de Cristo. La verdad que nos hizo libres. Y no estar simplemente sumergidos en un conformismo de un mundo que nos podemos haber creado. Los que no son cristianos viven en un mundo que ellos le llaman el mundo feliz. Y buscan la felicidad e inventan cualquier cosa para ser felices. Pero no pueden. Porque están viviendo un engaño. ¿Y qué pasa con los evangélicos que han escuchado el evangelio y que no han crecido en la profundidad de la palabra de Dios, sino que se han amoldado rápidamente a costumbres y tradiciones y rudimentos y legalismo y leyes internas dentro de la iglesia? Hermanos, ¿saben cuántos cristianos están esclavizados dentro de la misma iglesia? Porque ¿cuál es la relación que quiere el Señor? La reacción negativa
es por causa de las fortalezas que hay en la mente y que es un impacto de saber que vivieron engañados. Ninguno reacciona bien al saber que fue engañado. Probablemente alguno de ustedes fue estafado alguna vez con la casa o por la compra de un auto, la compra de un terreno, o tuvo que experimentar el duro dolor del engaño, del adulterio, la infidelidad de su cónyuge, y sentir esa verdad o encontrar esa verdad y conocer que había una ficción, que había una mentira, que había algo no real. Lo primero que causa es un impacto. Y mis hermanos, hoy muchos creyentes, cuando siguen pensando que uno puede salvarse por la decisión de aceptar a Jesús, y cuando vamos a la Biblia que no dice nada de eso, sino que dice justamente que el Señor es el que vino a darnos libertad, es Él el que nos salva, no nosotros buscamos salvación. Es un impacto. Cuando vemos en la palabra claramente que Dios en su soberanía escogió antes de la fundación del mundo a todos los que iban a ser salvados. Es un impacto porque muchos dicen, no, ¿cómo puede ser? Eso es injusto. Pues allí Pablo ya lo explica en Romanos capítulo 9. Es un impacto cuando descubren en la Biblia que Jesús no murió por todos los seres humanos en el mundo, sino que Él murió por su pueblo escogido por el Padre antes de la fundación del mundo, porque su muerte es legal, penal y sustitutiva. ¿Qué sentido tendría para aquel a quien Jesús murió para pagar la libertad de sus pecados y Él se va al infierno a pagar qué si ya Jesús pagó? ¿Cuántas personas no conocen que la salvación no se pierde porque la providencia de la salvación es Dios mismo garantizando de que nadie de los escogidos se van a perder? Claro, mis hermanos, son mensajes impopulares porque golpean la estructura religiosa, golpean fuertemente la estructura eclesiástica que, mal interpretada de la Biblia, han hecho crear una realidad que no es bíblica. ¿Cuántos cristianos no aceptan de que Dios manifiesta su ira justa y santa? No quieren hablar del juicio final, no quieren hablar de la condenación eterna, no quieren hablar del pecado, no quieren hablar de ninguna de esas cosas porque eso espanta y trae miedo. Pues hermanos, ¿qué evangelio está predicando? ¿Cuál es el evangelio que está usted promoviendo? La Biblia no puede ser adulterada. El evangelio no puede ser adulterado porque el que lo hace es maldito, dice la palabra de Dios. Por eso es que el impacto es fuerte. El mundo te provee placeres, diversiones, entretenimiento, confort, lujos, liberalismo, opulencia, narcisismo, belleza, todo tipo de deleites, deseo de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida. Todas estas cosas que te ofrece el mundo es para que tú seas como Truman, que vives en un mundo que parece feliz, que no hay problema, que todo tiene cosas bellas, pero sin embargo, hermanos, es una mentira de Satanás. Satanás le dijo, van a ser como Dios, ustedes pueden vivir en un cielo, en un paraíso, no necesitan de Dios. Por eso, mis hermanos, es que el mundo, el cosmos, el maquillaje es disfraz de Satanás. Engaña. Por eso es que hay tantos cristianos que se han dejado mover fácilmente por doctrinas de este mundo. Todavía hay cristianos que esperan que el mundo cambie. Todavía hay cristianos que creen que no va a haber sufrimiento para la iglesia. Todavía hay cristianos que creen diciendo, nosotros no vamos a padecer ninguna tribulación porque ya nos vamos con Jesucristo. Hermanos, ¿dónde dice eso la palabra? Solamente sacado fuera de contexto un texto bíblico en el cual Pablo habla del arrebatamiento para recibir al Señor en el aire.
Pero hermanos, la palabra en todos los textos que habla escatológicamente dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y no es posible, hermanos, que hayan pastores, predicadores y ministros que oculten esta verdad y no estén preparando a la iglesia para dar sus vidas por causa de Cristo, la verdad del Evangelio, con el mayor privilegio que podemos tener, ser mártires por el Señor. No huir porque no se nos ha dado espíritu de cobardía. Nosotros no somos como los que retroceden, hermanos. ¿Miedo a qué le tienen? ¿A la muerte? ¿A un virus? ¿A una enfermedad? Hermanos, la vida y la muerte depende de la soberanía de Dios, de su decreto eterno ya establecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Miedo a qué? Si la muerte para nosotros es sorbida en victoria. La muerte es pasar del umbral de la puerta a la gloria misma del Señor. No es otra cosa más que lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Como dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. Y no estoy haciendo apología a la muerte, estoy diciendo, hermanos, que no hay a qué temer. Por eso, mis hermanos, hay un mundo espiritual que no lo ven, que no lo viven. Y Jesús no estaba mintiendo cuando le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios y no puedes ver el reino de Dios. Hay un mundo real, hermano. No es este cosmos, no es este sistema mundo el verdadero. Este es el falso. El real es aquel que le dijo a Eliseo cuando Giepsi estaba muerto de miedo por el sitio de todo el ejército enemigo. Y él dijo, Señor, ábrele sus ojos para que vea. Y Dios le abrió los ojos y vio que había alrededor de ellos un gran ejército poderoso celestial. Mayor es el que está con nosotros. Hermanos, hay un mundo real, hay un mundo, un paralelismo espiritual que nosotros pertenecemos, pero si no lo vemos, si no vivimos por la fe, es porque todavía nosotros no hemos aprendido a madurar. Conoceréis la verdad. Para esto he nacido, para esto he venido a este mundo, para que crean en la verdad, conozcan la verdad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el problema? En el versículo 35 es para llevar a preguntar a cada uno, ¿soy esclavo o soy hijo? ¿Soy esclavo o soy hijo? Solo el Hijo de Dios, solo los hijos de Dios, solo los hijos de Dios pueden conocer la verdad en Cristo Jesús. Porque el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, la libertad que nos da Cristo no es libertad solamente en lo que nosotros pensamos del infierno, del pecado, de la esclavitud, sino es la libertad de conocer al Señor. Vivir esa libertad es tener claramente la paz y la seguridad de que en Cristo nosotros estamos completos. Somos esclavos, somos hijos. Lo terrible de todo esto es preguntarnos, ¿quién es nuestro Padre? Porque en el versículo 39 Jesús continúa esa charla porque lo que les dice los oyentes en aquel momento dice, respondieron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, porque les hablo la verdad. Esto quiere decir que aquellos que escuchan la verdad y no son de la verdad, no espere otra respuesta más que ira, que enojo, que intento de matar. La historia del cristianismo respalda lo que vivió la iglesia de Cristo a través de toda la historia, desde la persecución en Jerusalén, desde la locura de Nerón, desde toda la tortura del Imperio Romano, y luego desde la falsa expresión religiosa de la Iglesia Católica con la obra de la Inquisición, persiguiendo, matando, torturando a los verdaderos cristianos, hijos de Dios, quemando la palabra de Dios, matando a todas las familias de los predicadores, de los reformistas. Se da cuenta, hermanos, que la verdad, cuando es dicha la verdad conforme a la palabra de Dios, lo que genera es odio, muerte, deseo de matarte.
Y Jesús lo experimentó. Ustedes me quieren matar simplemente porque les digo la verdad. Mis hermanos, ¿usted quiere vivir la verdad o quiere vivir en la fantasía, en el engaño de esas iglesias que no portan la presencia de Cristo, sino que está afuera? Que venden cosas como si fueran grandes bendiciones, que hacen deliveries de milagros, que le prometen prosperidad económica, que le prometen éxito. Hermanos, ¿usted quiere ser un portador de la verdad? Pues usted vive la verdad que es el Evangelio de Jesucristo. Si usted vive la verdad que es la que Cristo trajo a este mundo, porque en este mundo no había verdad, entonces, hermanos, déjenme decirle que por decir la verdad también te perseguirán, te ultrajarán, te insultarán y si es posible te matarán. Mateo capítulo 10, ya Jesús advierte: por causa de mi nombre los entregarán a las cárceles, a las sinagogas, a los concilios, o sea, de esos hombres espirituales. Aún tu propia familia va a venir a ser tu enemigo. Se va a levantar padre contra hijos, hijas contra madres. Va a haber caos dentro de la misma familia por causa de la verdad, hermanos. Y claro que es doloroso, claro que es triste, pero mis hermanos, el gozo de ser portadores de la verdad, de ser hijos de Dios, de haber sido libertado por Jesucristo, no tiene precio en este mundo, porque el precio ha sido pagado en la cruz y en la sangre de Jesucristo, que nos hace herederos del reino de los cielos. Vosotros hacéis la obra de vuestro Padre, dice Jesús, versículo 41. Entonces ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos nosotros, que es Dios. La encuesta de todos los que se dicen son cristianos es: no, mi Padre es Dios, mi Padre es Dios. Pero Jesús desnuda el corazón, porque muchos dicen: mi Padre es Dios, y Jesús le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Hermanos creyentes, si usted dice que ama a Cristo, vivirá como un hijo del Padre Celestial, pero Jesús dijo: el que me ama, mis palabras guardará. Yo no puedo entender el amor que dicen que tienen a Cristo y ni siquiera se memorizaron un texto bíblico, hermanos. Yo no puedo entender cómo dicen amamos a Dios y no entienden cuáles son las doctrinas que son fundamentales, esenciales, que nos hacen permanecer firmes en su verdad. Mis hermanos, amar a Dios no es cantar diciéndole te amo, no es eso amar a Dios. Cantar es fácil, decir que amo a Dios para que los demás me vean es fácil. Pero cuando alguien tiene la guillotina en la cabeza o una pistola aquí para que niegues a Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a expresar tu amor? Y no, yo sé, hermanos, que ya escuché un comentario diciendo: el pastor siempre habla de lo mismo. Hermanos, perdónenme, pero si yo tendría que dejar de ser atalayas para ustedes como iglesia, pues yo presento la renuncia hoy, hermanos. Porque no quiero estar entreteniendo, quiero estar advirtiendo. Hermanos, vienen los días predichos por el Señor, los días más difíciles de los cristianos en este mundo. Y si usted no pone su fe inmensa en Cristo, su fe en Jesucristo, el fundamento en su palabra, hermanos, será fluctuante, será llevado por todo viento de doctrina, estará pasando la peor, hermanos. Porque Dios no va a perder un hijo. Nosotros los verdaderos cristianos no vamos a apostatar nunca de la fe, pero la podemos pasar mal si no estamos arraigados y cementados en la fe. Por eso, mis hermanos, Jesús descubre y desnuda el corazón cuando dice: si ustedes fueran hijos de mi Padre, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Jesús dijo: porque no pueden escuchar mi palabra. Y esta es la frase más dura que dijo Jesús. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús dijo: yo le voy a decir quién es su papá. Pues es el diablo. Y esa es la pregunta: ¿soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? Vosotros sois hijos del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
¿Por qué? Porque el diablo es homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad. ¿Escuchó? No ha permanecido la verdad. Porque todo lo que habla es mentira. Vive una mentira. Crea mentira, inyecta mentira. Hermanos míos, reaccionemos. Este mundo es una mentira de Satanás. Dios tiene la verdad. Dios conoce los pensamientos para nosotros. Dios tiene los planes para nosotros. Fuimos predestinados. Nuestro destino final fue escogido por el Señor desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué hace amando el mundo? ¿Qué hace afincándose al mundo? ¿Qué hace amoldándose al mundo? ¿Qué hace, hermano, perdiendo el tiempo en el mundo si fuimos llamados nosotros a vivir una vida como por fe? Abraham dijo: aunque estoy en Canaán, la tierra prometida, yo me declaro extranjero y peregrino, porque espero una ciudad celestial cuyo fundamento, cuyo perito arquitecto es Dios. No es en este mundo. Jesús dijo: no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y por qué son hijos de Satanás? Porque son mentirosos. Porque siguen creando un mundo mentiroso. Porque siguen creando la iglesia mentirosa, ponen reglas mentirosas, predican cosas mentirosas, viven cultos mentirosos. No me están dando la honra debida a mi nombre, no me están dando la gloria a mí, no se están quebrantando, y cuando pecan no buscan a mí para el perdón de pecado. Van a buscar a callar su culpa, a callar el peso de las cargas de la culpa, y buscando consejeros, buscando profesionales psicólogos, buscando personas en las cuales digan: bueno, es que la Biblia es un poco anticuada, no encaja con el siglo XXI, entonces son preceptos viejos en los cuales te hacía sentir mal, culpable. Tenés que liberarte, tenés que vivir la vida, tenés que disfrutar. Usted puede ir a asistencia pedagógica, usted puede consultar a esos coaches ontológicos que aparecen hoy en día, y déjeme decirle que todos van a tratar de disfrazar la verdad. Pero hermanos, un cristiano nunca va a ser libre de la culpa hasta que no vaya a los pies de la cruz de Jesucristo y se encuentre con aquel que perdona los pecados y que te limpia de toda maldad y que te vuelve la comunión con el Padre y que te reviste de gloria por sus méritos en la cruz, no por nosotros, hermanos. Por eso es importante entender que la verdad nos da Jesucristo y no Satanás en este mundo. Muchos viven en una cárcel de cristal, en una celda de cristal. No se ven los barrotes, no hay barrotes, pero están allí encerrados. Que no vean los barrotes no significa que tenga libertad. Puede ser toda de cristal, puede ser un cubo de cristal que ve la luz del sol, que ve el amanecer, que ve la gente que los rodea, pero no puede salir de allí. Por eso Jesús dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Mis hermanos, Jesús dijo: mi Padre es el que me ha enviado. Si somos hijos de Abraham, no podemos nosotros negar nuestra fe. Si somos hijos del Padre, no podemos nosotros vivir lejos de la verdad y amar a Jesucristo. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y por eso, mis hermanos, es que los hijos del diablo no pueden vivir una realidad, sino viven la mentira, porque son hijos de vuestro Padre. ¿Por qué? Porque el cosmos, el mundo, este sistema mundo, este engaño, les encanta hacer cosas malvadas como Dios hace, pero las maquillas como buenas. Ya salió la ley del aborto, ya se legalizó la igualdad matrimonial de género, ya en otros países se está permitiendo la pedofilia como legalizada, como para tener
sexo con niños y menores de edad. Y esas cosas malvadas las maquillan como buenas o como derechos del hombre. Por eso es que ay, dice Dios, que a lo bueno le llaman malo. Ay. El cosmos, este mundo, odia la verdad. Odia la verdad. ¿Y saben cómo se aniquila o se intenta aniquilar la verdad? Poniendo otras verdades falsas que parezcan verdad. Entonces cuando uno dice yo tengo la verdad y otro dice no, yo tengo la verdad, y otro aparece diciendo yo tengo la verdad, pues entonces Pilato tenía razón cuando dijo qué es la verdad. Y Jesús dijo claramente que la única verdad que existe es la verdad que trae libertad. Y la única verdad que trae libertad es Jesucristo, mis hermanos. Por eso es que, y quiero concluir este sermón, nosotros podemos ver claramente, hermanos, que la palabra nos enseña todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos nosotros aprender, todo lo que nosotros tenemos que, por fe, volcarnos a aprender. Claramente está la palabra de Dios. Y la verdad, en Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La verdad está vivir en el Espíritu, no vivir en la carne, porque la carne para nada aprovecha. No podemos nosotros educar la carne, moldear la carne, mejorar la carne, sino que la carne es Adán y el Espíritu es Cristo en nosotros. Cuando nosotros no andamos en el Espíritu, pues andamos todavía en la vieja naturaleza de Adán. Somos hijos de Adán, engañados, viviendo en el engaño, creyendo la mentira. Pero cuando nosotros podemos hacer lo que dice Efesios 4:23, y renovaos el espíritu de vuestra mente, quiere decir, cambie la manera de pensar, vivan ahora en la nueva vida que el Señor nos ha concedido. Versículo 2 de Romanos 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el Señor. Por eso es que somos libres, libres del pecado, libres de la muerte, libres de la condenación, libres para el Señor, vivos para el Señor. Ellos se creían libres, pero vivían en una ficción, vivían en algo irreal. Jesús los veía como esclavos. Ellos no se veían como esclavos, se veían como hijos del Padre Abraham, hijos de Dios y libres, pero ellos estaban atrapados en las redes del engaño, en las mentiras de Satanás, aceptando una vida de fantasía, maquillada, en un mundo que es mentiroso. ¿Qué consecuencias trae la libertad para nosotros? ¿Qué consecuencias? ¿Cómo podemos percibir que somos libres? ¿Qué es lo que nosotros podemos gozarnos por esa libertad? No hay cristianos endemoniados, hermanos. Hay muchos endemoniados que se creen cristianos. El que es libre, mis hermanos. Muchos han vivido la experiencia de un famoso predicador con una carpa grande que todos estaban endemoniados. Y todos pasaron adentro de esa carpa endemoniados. Y llamaban incluso si que eran cristianos. Pero hermanos, déjenme decirles que un verdadero hijo de Dios, ningún demonio se va a atrever a poseerlo, porque el que nos posee es el Espíritu Santo de Dios. Ninguno va a poder hacer algo en contra de un hijo de Dios si no es autorizado, permitido por la soberanía de Dios. Pero hermanos, ¿qué consecuencias trae la libertad para nosotros? Y otra vez en el contexto de Juan capítulo 8, vemos nosotros el versículo 23 como el primer impacto, la primera consecuencia, que pasamos de ser de abajo para ser ahora de arriba. Cuando Cristo nos liberta, pasamos a ser de abajo para ser de arriba. Jesús dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Cuando el Señor nos trae libertad, pasamos a ser de abajo para ser de arriba. Por eso estamos en alturas, por eso estamos con las alas como las águilas, por eso nuestro socorro viene de arriba, estamos en Él, en el Señor. Claramente.
También nosotros en el mismo versículo encontramos que dejamos de ser de este mundo para pasar a ser del reino de Jesucristo. Dice, vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Y Jesús dio testimonio en Juan 17 diciendo, Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque aunque ellos están en el mundo, no son de este mundo. Los que hemos sido libertados no somos de este mundo. Ahora somos del reino de Jesucristo. En el versículo 24, claramente tenemos la confirmación de que ya no moriremos en nuestros pecados, sino que somos justificados por Cristo Jesús. Porque ¿qué dice el versículo 24? Jesús dijo, por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. ¿Saben qué hizo la libertad? Pues ya no moriremos en nuestros pecados. No moriremos. Pues no hay condenación, pues vivimos en Cristo, pues creemos en el Evangelio de Jesucristo. En el versículo 31 nos llama a nosotros a que esta libertad podemos pasar a ser ahora verdaderos discípulos. Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta libertad que nos da Jesucristo nos garantiza que ahora somos verdaderos discípulos del Señor. No porque yo intente permanecer en la palabra, sino que nosotros somos preservados por la obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, ya está garantizado que por más torpe que seamos, no nos saldremos del camino de santidad que es nuestro Señor. Yo mismo reconozco cuántas cosas me faltan por aprender. Yo mismo reconozco cuántas cosas me faltan madurar, pero sin embargo, mis queridos hermanos, déjenme decirles que la palabra nos enseña claramente que la libertad que nos da Cristo ya nos hizo discípulos verdaderos del Señor, seguidores de Él, porque donde esté el Señor, allí estaremos nosotros para siempre. También otra gran verdad que nosotros encontramos es que, como dice el versículo 35, ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios para siempre. El versículo 35 dice que el esclavo queda en casa, no queda en casa para siempre, pero el hijo queda para siempre. Hermanos, nosotros ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Y tenga paz, tenga seguridad. Nuestro Salvador fue a preparar morada para nosotros y vendrá a buscarnos, hermanos, para que vivamos con Él para siempre. Tenga paz, tenga gozo. No ande con miedo. Tenga gozo. Hermanos, la otra verdad la encontramos en el versículo 36, que es la que nos trajo libertad. Que somos libertados por el único que nos puede dar libertad. No somos libertados por un ejército, no somos libertados por armas bélicas, ni por armas nucleares, ni armas bacteriológicas. No somos librados por un superhéroe, por Superman o por algunos de los cómics. No somos libertados por ninguna persona que en este mundo diga amarnos. No somos libertados por un presidente, no somos libertados por ninguna cosa de este mundo. Dice el versículo 36. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y el que nos hizo libre es Jesucristo, hermanos. El Rey, el Creador, el Todopoderoso, el que está sentado en su trono, el que todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de ellos se postrarán y confesarán que Jesucristo es el Señor. A donde serán arrojadas todas las coronas, donde millones de ángeles, querubines y serafines cantarán trisagio con todos los millones y millones de redimidos por la sangre del Cordero, diciendo, alabad al Señor, único digno de la salvación que nosotros tenemos, al que vive, el que reina, el que es por los siglos de los siglos. Él es tu Salvador, Él es tu libertador, Él es el que dio su vida por ti. No existe nadie más que lo haya hecho, ni nadie más lo hará. Por eso, mis hermanos, tenemos muchos motivos para gozarnos. Versículo 42 nos da otra seguridad de nuestra libertad que tenemos. Es que somos hijos de Dios y ahora podemos amar a Jesucristo. Antes no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo y no podíamos amar al Señor, sino que le aborrecíamos. Pero dice el versículo 42, si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente me amarías. Y yo sé, mi hermano, que nosotros
humanamente, en nuestras limitaciones, en nuestras caídas que tenemos, en nuestra lucha interna que tenemos entre la carne y el espíritu, nos frustramos, nos sentimos avergonzados porque no amamos como deberíamos. Pero saben, queridos hermanos, el solo hecho de ser libertados por Jesucristo, el solo hecho de ser prohijados, adoptados como hijos de Dios, el amado del Padre vive en nosotros. Y según Pablo en Efesios 1:7 dice que ya fuimos aceptos en el amado. Nadie va a amar más al Padre como Jesucristo. Nadie va a amar más al Padre como Jesucristo. Y Él ama por nosotros. Nosotros le amamos insuficientemente, limitadamente, pero nuestro amor lo recibe pleno el Padre porque nosotros le amamos en Cristo Jesús. Por eso tenemos muchos motivos para gozarnos, hermanos queridos. Versículo 43. Ahora entendemos su lenguaje. Ahora entendemos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Saben, hermanos, entre todo lo que están conectados y lo que están viendo por Facebook y lo que algún momento verán, probablemente haya algunos que no entiendan lo que estoy diciendo. O está conectado con otra realidad, con alguna distracción del hogar, que es normal que la tengamos. Tenemos perros, tenemos gatos, suena el teléfono, suena el timbre, pasa que vende cosas con el parlante por la calle. Tenemos los niños chiquitos que ya piden comer, que piden algo. Las distracciones están permanentemente. Pero yo estoy hablando palabra espiritual y lo que hace el Espíritu Santo acomodar a tu espíritu lo que estoy hablando. El problema está que si hay algunos que no entienden, que algunos no pueden entender el lenguaje espiritual del Señor, es porque no pueden escuchar la palabra. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra? Porque todavía están muertos en su delito y pecado. Están siendo impactados, están siendo conmovidos, están siendo sacudidos tal vez por las duras palabras del predicador, pero todavía no ha llegado convicción de que tú eres pecador y si hoy mueres vas al infierno. No ha llegado todavía la convicción del Espíritu Santo de que hay un solo Salvador, Jesucristo, y no hay otro nombre bajo del cielo que podamos ser salvos. Todavía no se te ha quebrantado la estructura y las fortalezas que ha edificado Satanás por años a través de este mundo. Por eso un homicida no es un homicida, es un pecador no convertido. Un ladrón no es un ladrón, es un pecador no convertido. Un homosexual no es un homosexual, es un pecador no convertido. Un delincuente no es delincuente, es un pecador no convertido. Y así puedo estar enumerando muchas cosas. Nosotros vemos el fruto del pecado, pero no estamos viendo la condición de ese hombre. Es pecador y necesita ser libre, necesita conocer a Cristo. Por eso es que el homosexual busca acallar su conciencia juntándose en grupos diciendo que son orgullosos de su condición, porque la voz de su conciencia les acusa. Entonces intenta todo el tiempo hacer algo para que se sientan convencidos y confortados. No puede, por más que intente, añadir un codo más a la estatura. No puede el hombre morocho hacer su piel blanca. Todo eso lo dice la palabra. Si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Pero ¿qué tenemos nosotros por convicción y seguridad, mis hermanos queridos? Que nosotros ahora podemos escuchar, entender la palabra del Señor. Ahora nosotros podemos vivir convencidos. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Tú puedes escuchar la palabra de Dios? ¿Tú escuchas la voz del Espíritu Santo a tu espíritu? ¿Tú escuchas la palabra viva que es la Escritura? Pues entonces tú puedes entender el lenguaje de Dios. Ese lenguaje que se trastocó allí en Génesis 11. Todos tenían un solo lenguaje, un mismo idioma, pero su corazón obstinado los hizo hacer una torre para querer llegar a Dios por sus propios méritos. Y Dios descendió y confundió sus lenguas, y ninguno se entendía en lo que hablaban. Y cuando volvimos a tener toda la lengua del uno, allí en Pentecostés, cuando Dios derramó su espíritu y todos recibieron la lengua espiritual de Dios, y no el hablar esas lenguas extrañas, sino es el mismo mensaje que se nos ha dado para predicar el Evangelio de Jesucristo, mis hermanos, en todos los idiomas,
hasta lo último de la tierra. Y el versículo que nosotros vemos como otra convicción más, el versículo 47, somos de Dios y oímos la palabra de Dios. El que es de Dios tiene la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Usted es de Dios, pues oye la palabra, anhela la palabra, busca la palabra, disfruta la palabra, siente la palabra, aplica la palabra, vive la palabra. Usted y la palabra cobran vida en usted, en su espíritu, en su alma, porque usted es un hijo de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Bendito sea el Señor. Por eso es que termino. ¿Cómo estás viviendo tú, hermano, hermana? Amigo o amiga, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Vives en una verdad o vives en una mentira? ¿Vives en la realidad o vives en una ficción? El pobre Truman se entristeció mucho al saber que todos los que actuaron eran falsos y que toda su vida fue falsa. Era un reality. Saben, a mí me emociona mucho saber que en este mundo no había posibilidad de tener ni conocer la verdad. Por eso es que el Señor abrió los cielos y vino a este mundo. Y Él dijo, para esto he nacido. Le dijo a Pilato, para esto he nacido. Para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Para que conozcan la verdad. Y si el Señor te escogió a ti para que recibas la verdad, pues te ha hecho libre para siempre. Así que no estés especulando por las noticias, las conspiraciones, las ayudas y las soluciones extraordinarias de un superpoder del mundo o de una super tecnología o de la ciencia. No esperes en eso. Todo es mentira. Todo es engaño, hermano. Vea la palabra. Y la Biblia habla de un cielo nuevo, de una tierra nueva. La Biblia habla del regreso del Rey de Gloria a buscar a los que creímos en Él. La Biblia habla de ser transformados para siempre, para su gloria, para vivir y disfrutar de Él y de su presencia y de un lugar bello para vivir. Hermanos, falta poco. Falta poco. Seamos predicadores de la verdad. Avísele a sus hijos. Avísele a su esposo, a su esposa. Avísele a sus parientes, avísele a sus vecinos, avísele a su jefe de trabajo, a sus compañeros de trabajo, avísele que el tiempo se está terminando y que el reino de los cielos ya ha venido y que necesitan conocer a Jesucristo porque el tiempo se termina. Ojalá que como aquel preso que estaba al lado de la cruz de Jesús, en el último suspiro de agonía de su vida, colgado a la par de Jesús, Él pudo abrir y pudo entender, porque Dios le abrió el corazón y entendió que Jesús era el Mesías, el Rey prometido. Y Él le dijo, por favor, acuérdate de mí cuando entres a tu gloria. No tuvo tiempo de hacer otras cosas, pero allí conoció la verdad y entró al paraíso en ese mismo día con el Señor. Sí me da pena y me da tristeza los incrédulos, pues viven en la mentira, porque son hijos de Satanás. Pero me da mucha más tristeza los que proclaman ser cristianos, los que están aún congregando en iglesias donde dicen que son de Cristo, pero un evangelio falso, una ignorancia peligrosa de la palabra de Dios. Cuántas cosas se hacen usando el nombre del Señor y que me apena. Ojalá Dios nos permita a través de estos medios o de una radio, de un programa de televisión o lo que sea, o cara a cara, poder anunciar las verdades del Señor Jesucristo, porque no nos interesa llenar lugares, nos interesa que la gente conozca a Jesucristo el Señor. Por eso, mis hermanos, el que tiene el Hijo tiene la vida y es verdaderamente libres. Concluyo con este texto, Gálatas capítulo 5. Versículo 1. Dice, ¿cuál debe ser nuestra condición para los que hemos sido libertados? Estad, pues,
firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y ya no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Usted ha sido librado por Jesucristo, pues permanezca libre, no vuelva voluntariamente a hacerse esclavo de lo que el Señor ya te hizo libre. Vamos a orar, que el Señor nos ayude. Quiero darte muchas gracias, Padre Celestial, por lo profundo de tu palabra, y a pesar de que nosotros estamos parados mojándonos recién los tobillos. Gracias porque esa profundidad de tu río nos invita a entrar cada vez más, hasta no hacer pie y dejarnos llevar por tu corriente. Pero si estamos muchas veces parados con nuestros tobillos mojados recién, es porque aún tenemos temor de perder el control de nuestras vidas. Porque el que está a la orilla aún puede volverse atrás, pero tú nos invitas a sumergirnos en lo más profundo de tu verdad. Ayúdanos, Señor, por el espíritu de poder que nos has dado y no de cobardía, a que tomemos ahora sí una decisión concreta en nuestras vidas de amarte de tal manera que si tenemos que dar nuestras vidas por ti, Señor, nos sintamos privilegiados de morir por causa de Cristo y de la verdad y el testimonio de su evangelio. Pero, Señor, yo elevo mi oración y mi súplica para pedirte que tú perdones nuestras vidas por la indiferencia. Porque conociendo la verdad con que tú nos hiciste libres, Señor, aún voluntariamente nuestra carne nos lleva a sujetarnos de nuevo a esclavitud. Pero, Señor, te rogamos que nos permitas por tu Espíritu Santo ser llenos. Señor, no estoy hablando algo emocional, estoy hablando tu palabra, y por eso es que me someto a tu palabra. Y, Señor, nos postramos ante ti para pedirte, Señor, que cada hermano de la iglesia y cada uno que escuche el mensaje pueda entender lo que es vivir una nueva vida en Cristo, porque falta tan poco para que esa realidad que proclamamos y creemos por la fe la podamos experimentar y vivirla realmente en tu presencia contigo para siempre. Quita las dudas de los que dudan, afirma su corazón, pero tu palabra, la Escritura, es inspirada por ti, es útil para enseñarnos, corregirnos, convencernos, instruirnos de toda verdad y toda justicia. Por eso es que te doy gracias por esta mañana, por este día, por este tiempo de estar juntos. Y te alabo, te bendigo, Señor, porque no nos pagas conforme a lo que merecemos, sino que tú eres amplio en perdonar y nos colmas de favores y misericordias. Cada día, Señor, tu providencia es sobre todos nosotros. Te alabo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por haber compartido este tiempo conmigo. Gracias a los hermanos que están conectados por Facebook. Que el Señor les bendiga. Y vamos el próximo miércoles continuar con las enseñanzas y vamos a estar reflexionando la palabra de Dios una vez más el miércoles a las 21 horas. En Facebook termino la transmisión, voy a continuar con los hermanos que están en Zoom. Que el Señor les bendiga, hermanos.